independientes, como son Paraguay y Bolivia, que pusieron los muertos en una guerra injusta por los dos lados, porque dirimían el predominio en la región los ingleses con los yanquis, personificados con la Standard Oil por el lado de Bolivia y la Shell por el lado de Paraguay. Tenemos que pensar mucho porque afectó mucho a toda la región esa guerra, ¿no es cierto? Y un tema preocupante es que está poco estudiada porque tiene incidencia la posguerra y la propia guerra en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Chile. Fue, entre otras cosas, aparte que se peleaban la Standard Oil con la Shell, se dirimía la hegemonía en la región, ¿viste? Y ambos países pusieron los muertos para que fuerzas de afuera diriman, ¿no es cierto? Fue una guerra con más de 100.000 muertos, Sí, no sé ahí va. si... Ahora vos decís se dirimía la hegemonía en esta región de América Latina o de acá del sur. ¿Entre quiénes se dirimían? ¿Cuáles eran las Mira, potencias actuantes y hay, protagonistas en esta guerra? hay una entrevista que Otto Vargas lo cuenta en el libro Conferencias, de Giudice, Ernesto Giudice, cuando se entrevistó con Otto Vargas y le dijo, mira, a los yanquis en la región los paramos con la guerra del Chaco. Y Otto Vargas le contestó, ¿lo pararon ustedes o lo pararon los ingleses? Ahí tenés una síntesis de lo que estaba pasando. Se descubre petróleo en Bolivia en la década del 20, y después que se descubre petróleo, todas las concesiones que da el gobierno boliviano pasan a estar a nombre de la Standard Oil. Y la Standard Oil era una empresa yanqui con petróleo abundante en Bolivia, pero no tenía cómo sacarlo. Entonces, o lo sacaban a través de un oleoducto que era Tarija-Campana en la provincia de Buenos Aires, donde la Standard Oil tenía la destilería, o lo sacaban a través del río Paraguay. El gobierno de Irigoyen ofrece hacer un oleoducto y lo construye, le ofrece construirlo por YPF y cobrar un canon por el transporte del petróleo hasta la destilería de Campana. La Standard Oil se opone y dice que ellos lo van a construir, pero pedían extraterritorialidad de todo el recorrido de ese oleoducto y pedían que el puerto de Campana, un tema que tiene importancia actual, fuera un puerto privado de la Standard Oil. El gobierno de Irigoyen se opone, el presidente del directorio de YPF, el general Mosconi, que era un general patriota, nacionalista, también se opone, y unos meses después se produce el golpe de Estado contra el presidente Irigoyen en Argentina. Y simultáneamente, pocos meses después, sacan al presidente Siles en Bolivia y colocan al presidente Salamanca, que era un abogado de casi 90 años, en la presidencia de Bolivia, y con eso se despeja las resistencias nacionales que a la Standard Oil que había tanto en Argentina como en Bolivia.
Mira, yo te voy a leer un párrafo de un discurso del presidente de Bolivia después del golpe de Estado, el doctor Salamanca, en La Paz, para ver el contenido de lo que provocó la guerra. Dice los golpistas en Bolivia: Bolivia tiene grandes riquezas petroleras y se ve obligada a contemplarlas. No podemos llevar ese petróleo a la Argentina porque ese país nos cierra el paso con fuertes derechos protectores. El remedio lateral y lógico es sacarlo por el río Paraguay. No sé si entendés. Está claro, ahí está la madre del borrego. Ahí está la estrategia de los golpistas que dieron el golpe. Y la causa concreta del conflicto, ¿no? De la guerra. La causa profunda. Por eso es un tema regional. Fue un golpe de Estado contra Irigoyen en Argentina, un golpe de Estado en Bolivia, y quedó abierto el camino para el avance de la Standard Oil. Mirá la declaración del presidente de Bolivia, Salamanca, como habla de los derechos protectores de la Argentina, ¿no? Que es la defensa de los intereses nacionales de la Argentina con respecto a la construcción de ese oleoducto. Claro, se está refiriendo, sin nombrarlo, a Irigoyen ni al general Mosconi. Claro. Por lo tanto, es un tema que hace a toda la región, ¿viste? Bueno, ahí tenemos un primer tema: las fuerzas patrióticas en Bolivia, las fuerzas patrióticas en el Paraguay y las fuerzas patrióticas en Argentina. Tenemos que estudiar esta guerra porque es un fiel ejemplo de que los pueblos oprimidos ponemos los muertos y las grandes potencias dirimen sus intereses. Yo creo, no sé si vos estás de acuerdo, que vamos a dedicar varios programas a esta guerra porque desde el punto de vista actual nos conviene mirar ese pasado reciente y tener una explicación de la necesidad de una segunda independencia en todos nuestros países. Sí, incluso nosotros en el siglo pasado estuvimos a punto de ir a una guerra fratricida también con los hermanos y el pueblo chileno, ¿no? A veces sí. Para dirimir estas situaciones con otras potencias, a veces con otros actores, pero son guerras que son para resolver los beneficios y las ganancias de las grandes potencias en la zona, ¿no? Seguro, es lo que vos acabas de decir. O sea, conflictos limítrofes puede haber constantemente porque nuestros países fueron fabricados, no es que existían siempre, ¿no? En determinado momento dijeron, esto es Paraguay, esto es Bolivia, esto es Argentina, esto es Uruguay. Y intervino Inglaterra en todos esos mapas, esto es Chile. Pero los conflictos limítrofes, cuando se transforman en una guerra, hay que buscar qué intereses están atrás y qué nueva hegemonía se quiere empujar, ¿viste? Ese es el análisis profundo para correr las hojarascas de un mal nacionalismo que florecen en los tres países, no es que están totalmente superados. O sea, una cosa es el nacionalismo de orgullo de los países oprimidos y otra cosa un mal nacionalismo que justifica una guerra entre dos países que, como dijo un escritor, son las cenicientas de América del Sur, países que ninguno tenía salida al mar, ni Paraguay tenía salida al mar, salvo a través de los ríos, ni Bolivia. Y fíjate qué drama humano, ¿no? Qué guerra fratricida acá entre nosotros, que como vos decís, costó alrededor de 100.000 muertos entre soldados, pueblo de
dos países, de Bolivia mayoritariamente y también de Paraguay, ¿no? Sí, sí, aparte se libró en un terreno, si hay algo inhóspito, es El el Chaco. Chaco Boreal. Para Debía, ubicarnos, porque podemos hablar de cosas que por ahí no entienden los oyentes, o ilustrar, ubicar geográficamente el Chaco Boreal, que mira, sería la región donde se desarrolló esta guerra. desde Asunción yendo para el norte, por el río Paraguay, más o menos 600, 700 kilómetros, casi llegando a lo que es hoy Brasil, una parte del Chaco paraguayo y otra parte de Bolivia. De Santa Cruz de la Sierra Es un también al extenso norte. territorio, se habla de más de 600.000 kilómetros cuadrados, capaz que como un país grande, ¿no? Sí, sí, Pensando en aquel que en entonces, Europa, yo qué sé, lo que recuerdo, Suecia tiene 450, 500.000 kilómetros cuadrados, Francia va a 600 y pico mil, son como países grandes de Europa. sí, en aquel entonces totalmente selvático, el Chaco Boreal, más arenales. De día tenía cerca de 50 grados de temperatura y de noche 10 grados bajo cero. Qué bárbaro. Sin agua, bueno, esos son, digamos, detalles de lo que fue una masacre, que por ahí no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en otra charla, pero se libró en ese terreno inhóspito donde el principal enemigo era la sed. O sea, el que tenía agua potable tenía una ventaja militar muy, muy grande, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, Debe eso haber lo... muchos soldados entonces que murieron de sed, no solo en los Sí, sí, enfrentamientos. sí. Del lado boliviano hay un cuento famoso, La Sed se llama, este, y hay una película sobre la base de ese cuento con que se filmó con Zully Moreno cuando era joven. Bueno, yo ahora no tengo el apunte, pero en otra charla voy a dar bien el nombre de esa película. Está en internet, se puede ver en internet. El título Eh, que se busca por la sed, ¿sí? La Sed es el cuento que Ah, originó, bueno, el bueno, cuento es de Roa Bastos, de Roabasto, bueno, se pone la sed, Roabasto y película y aparecerá la y película. aparece. Es una Sí, película que el desarrollo es una pareja que va a llevarles agua al frente y bueno, lo que tienen que soportar, pero está muy bien pintado. muy bien. Aparte Roa Bastos, viste, escribía muy Muy bien sus bien, sí, cuentos. sí, he leído cosas Roabasto, pero voy a buscar la película, Gaucho. Mirá, me Sí, diste un dato. la película no sé si tiene el nombre de la sed. No, Hijo del Hombre es el título de la película, ahora me lo Hijo acordé. del hombre, pero Sí, hay pero un el libro hay cuento, un libro de Roabasto, Hijo de hombre. bien, Mm, perfecto. Y el bien. cuento dentro de ese libro se llama La sed. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, hijo de Estamos más hombre. cerca. Mm, está, ¿viste? Igual yo me voy a fijar y en otra audición doy. Bueno, vamos a empezar para no hacerlo muy largo, porque mi idea es hacer varios programas sobre No, esta está guerra. bien. Vayamos precisando y después seguiremos la próxima semana. No lo vamos a agotar hoy. Por No, razones no, de tiempo en la radio. ¿Viste? pero vale la pena porque es un tema terriblemente actual, ¿no? Mira, Bolivia como excusa formal reclamaba para sí los antiguos territorios de la audiencia de Charcas, hasta donde llegaba la jurisdicción de la audiencia de Charcas decía, esto es territorio de Bolivia. Y el Paraguay decía, lo que era la antigua provincia de Paraguay en el virreinato del Río de la Plata, hoy es Paraguay. Por lo tanto, quedaba en el medio la disputa de quién era la parte norte del río Paraguay, que era lo que permitía la salida del petróleo por barco hacia el puerto de Campana, en la provincia de Buenos Aires.
Yo me acuerdo una vez dando una charla en Paraguay, un compañero me preguntó, bueno, pero el problema no era el petróleo si en el Chaco no había petróleo. Exactamente, en el Chaco no había petróleo. Lo que se disputaba acá era cómo Claro, salía el cómo salía el petróleo de petróleo. Bolivia para Mm, ser refinado en el puerto de Campana en la provincia de Buenos Aires. Este, entonces reclamaba la antigua provincia del Paraguay, reclamaba Paraguay y Bolivia reclamaba el territorio de la antigua audiencia de Caracas. Había un sector que estaba en las dos partes y eso es lo que estaba en disputa. claro. Pero esa disputa llevaba casi 100 años, más de 100 años. Ahora, Gaucho, vos hablabas de que por el lado del interés de la Standard Oil que estaba radicada en Bolivia, esta monopolio norteamericano es sacar el petróleo. Y desde el lado paraguayo, la Shell, ¿cuál era el interés? Era que no se desarrolle en la región una eh, poderosa economía de los yanquis, había que frenar eso. Esto era dominio de los ingleses, Paraguay, Argentina, fíjate vos cómo se alinean. Brasil, que tenía una influencia importante de Alemania y de los yanquis, a favor de Bolivia. Perú, a favor de Bolivia. Chile, a favor de Bolivia. Paraguay, que tenía una influencia muy grande de los ingleses. Y Argentina y Francia, a favor de Paraguay. Ajá. En los alineamientos se ven ese tema, aparte de inversiones poderosas después de la guerra grande, de la guerra Guazú, inversiones poderosas de la oligarquía proinglesa argentina en Paraguay. Había un terrateniente casado de origen español, pero que vivía en Rosario y tenía, después de la guerra Guazú, más de 1 millón de hectáreas en el Chaco. Y jugó con todo a favor de Paraguay. Incluso tenía un ferrocarril en su latifundio que el ejército paraguayo lo usó. Y por el otro lado, el ejército boliviano fue conducido por militares alemanes contratados. Ajá. Y las armas a Bolivia le llegaban desde Chile, desde Perú, desde Brasil, y las armas al ejército paraguayo le llegaban a Buenos Aires y desde Buenos Aires viajaban al frente de guerra. Había muchos que metieron las manos entonces en ese conflicto Todo de el la mundo guerra del metió la Chaco. mano. Así Todo es. el mundo metió la mano y las dos países oprimidos y dependientes pusieron los muertos. Este, Después vos tenías, si avanzamos un poquito, intervención directa del gobierno de Justo en Argentina, después de Irigoyen y después de un interregno muy chico del golpe de Uriburu. El gobierno del general Justo era uno de los gobiernos más proingleses de toda la historia argentina y juega abiertamente a favor de Paraguay en esta guerra, tal es así que un hijo del presidente Justo, junto con el general Schweitzer, caen en un accidente de aviación en plena guerra y se matan los dos. Este, pero bueno, no quiero avanzar No, no, mucho. no, está bien, porque yo te pediría que si vayas redondeando y ya seguimos el próximo miércoles, pues. Claro, redondeando es esto, un conflicto limítrofe que llevaba 100 años, se transformó en una guerra cuando en Bolivia se descubre mucho petróleo. El petróleo en Bolivia estaba en manos de la Standard Oil y se formó una coalición para impedir que la Standard Oil se expandiera.
Eso militarmente, nadie pensaba que Paraguay podía ganar esa guerra, sin embargo Paraguay la ganó, vamos a ver en otras audiciones los detalles de la guerra, pero en la mesa de negociaciones que se hizo en Buenos Aires a posteriori de la firma de la paz, se le concedió a la Standard Oil lo que pedía, que era la libre navegación tanto del puerto de Campana como de los ríos para sacar el petróleo. O sea, Paraguay triunfó militarmente en la guerra, y la perdió en la mesa de negociaciones. En la mesa de negociaciones. En esa mesa de negociaciones, el personaje que redactó todos los acuerdos es Spielbraden, el que después fue embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Braden o Perón. Exacto, y es el que encabeza la Unión Democrática desde el punto de vista político. Es el mismo personaje, mira. Y al que le dan el Premio Nobel de la Paz es al canciller argentino, sí. Lamas. Pero en realidad el que dirige todas las operaciones. Yo tengo un libro del que era delegado del Paraguay en esa mesa de negociación, y dice, a veces no nos dejaban ni hablar, decían, tienen que firmar esto o la guerra sigue. Claro. Bueno, Gaucho, nosotros seguimos el próximo miércoles, hasta acá llegamos, y para los oyentes estén atentos, el próximo miércoles continuamos con esto que tiene que ver con la guerra del Chaco. Yo el próximo miércoles tengo un viaje, así que no sé, o lo corremos al próximo viernes. O lo hacemos otro día, ¿podés el viernes? Sí, bueno, no pasado mañana, sino el otro. No, bueno, vamos a tratar de hacerlo para no perder la continuidad de las semanas, y para el próximo viernes, si vos es posible, si no es el miércoles, va a ser el próximo viernes. Exactamente, porque yo el miércoles tengo un viaje, no voy a poder. Está bien. Bueno, seguimos entonces la próxima semana, el próximo viernes, y está instalado el tema que es la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en 1932 hasta 1935. Esta guerra por intereses foráneos de dos potencias, expresada en monopolios petroleros, como decía el Gaucho, que los que sufrieron, las víctimas, que pusieron la sangre y las muertes, fueron pueblos de dos países oprimidos. Muy bien, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. No pasado mañana, sino el otro viernes de la otra semana. Bueno, un abrazo, gracias Gaucho. Un abrazo, chau.